Y ya está en el piso del destape justamente Agustín Rombolá. Él es presidente de la Juventud Radical de la ciudad de Buenos Aires y es uno de esos dirigentes, comentábamos recién al final del pase, que proponen que la UCR tiene que ir por un camino distinto, por lo menos al que ayer marcaba en una entrevista el ministro de Defensa Luis Petri, que decía, bueno, un sector del radicalismo tiene que sumarse a la alianza con La Libertad Avanza y el PRO, ni siquiera todo el radicalismo. Agustín, buen día, bienvenido. Hola Nico, ¿cómo estás? ¿Vos estás en el sector que tiene que sumarse o en el que no tiene que sumarse? Viste que hay una escena del Padrino que dice el que proponga la reunión, ese es el traidor. Sí. bueno, un poco hay de eso, ¿viste? Me parece que hoy proponer una alianza con el PRO y con La Libertad Avanza es lo mismo que firmar el acta de función del radicalismo, porque lo estamos viendo en el PRO. Entonces, me parece que es muy contrario, totalmente contrario a los intereses de un radicalismo popular, que es lo que me parece que, aparte de ser respetuoso con la historia del radicalismo, es lo que nos va a hacer ganar elecciones, no tengo dudas. Cuando decís nos va a hacer ganar elecciones, ¿vos en qué pensás? ¿Vos pensás en una UCR sola, digamos, como podía ser en los 80? ¿O pensás que la UCR tiene que formar parte de un armado más amplio? Porque claramente si algo hizo Milei en el sistema político argentino fue barajar y dar de nuevo todas las variantes, se está reacomodando todo. ¿Cuál es el rol que vos le ves para el radicalismo en ese sentido? Mira, yo creo que ya los partidos políticos no funcionan por sí solos como canales de representación mayoritaria, por lo menos. Creo que es algo que pasa en todo el hemisferio occidental, te diría, no pasa solamente en Argentina. Y por lo tanto, hablar de la lista 3 y de una unión cívica radical que vaya sola me parece un poco ingenuo o por ahí demasiado esperanzador para una mirada que tiene que ser más actual de la política. Yo creo que hoy las colisiones o quizás se quiere hablar de espacios de representación y no ceñirnos a dónde yo firmé la ficha, para qué partido político o qué remera me pongo. Me parece que, creo que Alfonsín la vio en ese momento cuando dijo que iba a bajar un poco las banderas de los partidos y levantar la bandera argentina. Yo creo que Javier Milei es un tipo que no tiene la bandera argentina directamente en la mano y me parece que todos los que sostenemos a la Argentina en lo más alto, los que queremos que la Argentina quede siempre y esté en lo más alto en términos de igualdad de oportunidades, libertad para desarrollar el proyecto de vida personal, desarrollo productivo para poder distribuir una abundancia de recursos que hoy no hay. Todas estas cuestiones creo que nos tienen que encontrar, no sé si en un proyecto electoral conjunto, pero sí en un proyecto de Estado que nos permita juntarnos después de haber celebrado las instancias electorales correspondientes. Es una idea la que proponés que no condice, por un lado, con la posición actual de muchos dirigentes del radicalismo, diputados, senadores, y tampoco con los 8 años de Juntos por el Cambio, donde de esas ideas que vos mencionabas estuvieron ausentes. Dentro del radicalismo, ¿cómo te sentís acompañado? ¿Hay más dirigentes radicales, quizás obviamente más jóvenes o que no son los que están invitados a La Nación Más o a TN a llorar todas las semanas? ¿Tienen esa voluntad? Yo creo que sí, yo veo que hay un montón de referentes del radicalismo que están proponiendo o hablando lo mismo que yo. Sin ir más lejos, Martín Lustó ayer en TN dijo claramente que teníamos que marcar, y también lo dijo el otro día con Pedro Rosenblatt en Gelatina, que había que marcar una línea roja que nos una a todas las personas y a todos los partidos políticos que creemos en una construcción democrática, patriótica y desarrollista con una visión de crecimiento de la Argentina. Javier Milei es un tipo que quiere vender retazos y porciones de la Argentina a las corporaciones y prioriza las corporaciones extranjeras. Creo que nosotros, con todas las diferencias que hay, tenemos que, por lo menos para empezar, estar de acuerdo en lo que no queremos nunca más para la República Argentina. Y eso nos une sin tener en cuenta que después, por supuesto, está la posibilidad de construir otras propuestas, otros proyectos que nos diferencien. Pero que esa diferencia tenga, como dijo Martín, y como yo hablo de un piso mínimo de coincidencias o de un piso mínimo de disidencias para con ese tipo de proyectos, que nos tiene que encontrar sin lugar a dudas, porque si no, no va a haber desarrollo sostenible en Argentina y a cada una de las políticas de Estado que nosotros podamos acordar va a aparecer eventualmente un Javier Milei para destruir todo lo que logramos. Uno podría decir que el primer lugar de trazar esas líneas o esas coincidencias debería ser el DNU que sacó Milei, DNU con el que yo sé que vos has sido muy crítico, pero que si sigue vigente, entre otras cosas, es porque el bloque radical hasta ahora no dijo sentémonos a votarle en contra, como sí hizo el bloque de Unión por la Patria. Juntos
tanto en la Cámara de Senado como el de Diputados, ya hoy el DNU no estaría vigente. ¿Qué falta ahí para dar ese paso? La verdad es que no estoy tan imbuido en el día a día de la lógica del Senado. Entiendo que la Unión Cívica Radical es un movimiento nacional y hoy tiene muchas identidades distintas, está claro. Ayer lo vimos al ministro de Defensa, Sí. que tampoco entiendo por qué sigue siendo parte de la lógica radical. La verdad no entiendo por qué sigue estando en el partido. Pero más allá de eso, también hay gobernadores, hay representantes de la sociedad del radicalismo del interior que tienen una visión probablemente más acuerdista que la que podemos tener desde otro espacio frente al armado de Javier Milei. Entonces, me parece que en ese sentido, la lógica de la unidad de un bloque, sea del Senado, sea de diputados, para votar en contra de un DNU, puede llegar a ralentizarse un poco. Yo soy muy claro con esto. Yo creo que si este DNU sigue funcionando, cada día que el DNU sigue funcionando en la República Argentina, la democracia se lesiona un poquito más. Cada día que el DNU sigue funcionando en Argentina, un joven de un centro urbano de la República Argentina tiene que rescindir su contrato de alquiler porque está dolarizado. Cada día que pasa con el DNU activo es 1 metro cuadrado más de tierra que compra una corporación extranjera y que nosotros ni nos enteramos, o cuando vemos un incendio en alguna parte de la República Argentina remitimos directamente a la derogación de la ley de tratamiento de fuego. Entonces tenemos que tener claro esto. El DNU es una clarísima afrenta a la democracia porque además de darle unos poderes que el presidente no debiera tener bajo ningún gobierno, además de eso, está lesionando claramente los intereses de la República Argentina en una visión, como te digo, de futuro, en una visión de desarrollismo y una visión de un real federalismo que nos impulse a partir de las economías regionales o a partir de proyectos de desarrollo sostenible, pero que nos impulse a un lugar mejor en el que estamos. Y en ese sentido, a ver, es difícil a veces poner el dedo en el viento, ¿no? Para medir la dirección, pero si tuvieras que ponerle un número, un porcentaje dentro del radicalismo de los que se paran en una posición como la tuya, que es una posición, digo, que va en línea con lo que proponen sectores a los cuales el radicalismo ha estado históricamente en la vereda de enfrente, precisamente, digo, distintas identidades del peronismo y demás. ¿Qué porcentaje de ese espacio estaría dispuesta a dar esa discusión? 85% de mínima. ¿Sí? Sí, por supuesto. Entonces hay un divorcio muy grande entre las bases y la dirigencia, porque en la dirigencia pareciera que la proporción es al revés. Bueno, ¿no? la victoria de Javier Milei creo que marcó el divorcio muy grande que hay entre la dirigencia política en general y las bases de la sociedad. Creo que el radicalismo puede tranquilamente no estar exento de ello y creo que eso también nos genera a nosotros la necesidad y hasta te diría la obligación moral de salir a decir lo que los militantes queremos y el partido que los militantes construimos, porque lo construimos día a día. Conozco a todos los militantes de la juventud de la República Argentina y sí, sin lugar a dudas que el 85% está a favor de un proyecto que no tenga absolutamente nada que ver ni con Javier Milei, ni con Victoria Villarruel, ni con Patricia Bullrich, ni con Mauricio Macri, ni con todas estas personas que creen que esta libertad y esta desregulación son necesarias para la Argentina. En definitiva, hay que marcar esto, ¿no? La libertad y la desregulación de Javier Milei, de Mauricio Macri, de Nicolás de Caputo, de Luis Caputo, de Sturzenegger, es simplemente sumisión hacia los poderes concentrados de Argentina. Cuando ellos hablan de libertad es simplemente correr al poder político de la discusión de la generación y la distribución de recursos. Eso hay que tenerlo clarísimo. La libertad de ellos es la libertad de que el poder político no funcione como el filtro en el cual la ciudadanía puede decir, che, pará, ¿y por qué vos te tenés que llevar toda la guita a una offshore y yo tengo que mirar acá cómo las villas me crecen día a día en la ciudad de Buenos Aires? Ahí es donde tiene que estar el poder político. No lo hizo el poder político en este último tiempo, por eso también pierde elecciones, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, reconstruir un discurso y reconstruir una propuesta creíble, seria y sostenible, y eso sin lugar a dudas que tiene que trascender a las líneas partidarias. Justo mencionabas la ciudad de Buenos Aires, que está gobernada por un espacio del cual el radicalismo viene formando parte ya desde hace un tiempo. ¿Cómo estás viendo este gobierno? Arrancó hace 2 meses nada más, pero ha dado muestras ya algunas de cuál es la dirección que toma. Sí, a ver, creo que falta muchísimo trabajo por delante. Me parece que la ciudad de Buenos Aires hoy está bastante peor de lo que estaba hace un tiempo. Y me parece que tenemos que exigir para merecer también. Yo no niego, bajo ningún concepto, que
la gestión del PRO en la Ciudad de Buenos Aires fue transformadora, no lo niego, porque yo viví toda la vida en la Ciudad de Buenos Aires y recuerdo lo que era la ciudad antes de las gestiones del PRO. Por supuesto que tengo mil diferencias y las planteamos desde la campaña del 2013 hasta ahora, las planteamos siempre, la falta de infraestructura de salud, de infraestructura de educación, todas las cuestiones que tienen que ver con las vacantes, con el acceso a la vivienda, con el tránsito, un montón de diferencias. Ahora, la gestión en la Ciudad de Buenos Aires fue a mejor y creo que en eso está tambaleándose claramente y tenemos que exigirlo, tenemos que manifestar nuestras diferencias, que hoy creo que son muchísimas y que en ese sentido también nos van a constituir como una opción real de poder para lo que viene. Nosotros tenemos que tener un proyecto serio para la nación y tenemos que tener un proyecto serio para la Ciudad de Buenos Aires. Ese proyecto serio en la Ciudad de Buenos Aires implica necesariamente marcar que hoy pareciera que no arrancó la gestión de Jorge Macri todavía ya llegando a los 90 días, ¿no?, de gestión. Sí. Tengo mis diferencias con la caracterización que haces de la gestión del PRO, tampoco es para que nos expandamos demasiado sobre eso. Me da la sensación de que cada 4 años pasa una elección presidencial y el radicalismo sale a decir, ahora sí, dentro de 4 años vamos a tener nuestra identidad, vamos a tener nuestros candidatos, vamos a poder despegarnos, y 4 años más tarde no llega a suceder y el partido vuelve a decidir encolumnarse con la derecha, para hacer una caracterización muy gruesa, pero siempre, digamos, de las opciones con la más conservadora. ¿Por qué esta vez sería distinto? Es una buena pregunta. A ver, yo lo que creo es que el radicalismo en este último tiempo vivió, o sobre todo teniendo en cuenta, hablando de Gualeguaychú, pero para mí no están atrás, digo, se vivió como un proceso de crecimiento electoral en donde la división y el parteaguas tuvo que ver con una continuidad de un modelo de gestión en el que el radicalismo mayoritariamente siempre estuvo afuera, que fue el kirchnerismo. Creo que eso, y sobre todo la demanda social y cultural, hizo que la grieta nos lleve a estiramientos conceptuales ridículos, en donde, por ejemplo, yo autopercibiéndome y militando progresismo desde que empecé a militar en la Juventud Radical de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, no pueda casi hablar de que estoy a favor de la ley de cupo o yendo a marchar por la ley de cupo trans y que nos miren raro en un montón de lados. O te lo pongo del otro lado, que Milei no puede hablar de políticas de desarrollo social porque es un progre, es un zurdo. Entonces, creo que ese estiramiento conceptual nos ha llevado a este momento en el que la Unión Cívica Radical y el resto de los partidos tuvo en algún momento que sobreactuar un montón de cuestiones. Hoy Guillermo Moreno es peronista y pareciera que tiene una visión bastante más, tiene una visión bastante más a la derecha que yo, sin lugar a dudas, y sin embargo Guillermo Moreno pareciera que pertenece a un lado y yo pareciera que pertenezco al otro. Entonces me parece que es un momento de reconfiguraciones, y contestándote la pregunta para no hacerme el boludo con eso, creo que justamente por qué ahora sí, y porque se reconfiguró sin lugar a dudas el clivaje, ¿no?, por todos, la división en la sociedad, que tiene que ver con, de un lado, una derecha muy marcada, una derecha que ya marcha con la extrema derecha, como es el PRO, con La Libertad Avanza, lo que sería el Partido Popular con Vox en España. Creo que eso ordena de alguna forma el eje ideológico y cultural de la República Argentina, y creo que esa es una ventana de oportunidad para que el radicalismo pueda pararse como lo que es una fuerza de centro que debe ser conducida, en mi opinión, por la centroizquierda, que le ha traído las mejores noticias a la República Argentina, por parte del radicalismo por lo menos, en materia de crecimiento de derechos, desarrollo productivo, ampliación de oportunidades para las personas que viven en Argentina, pero también para los inmigrantes. ¿Pero a qué procesos te referís ahí cuando se le ha traído las mejores? Bueno, sin lugar a dudas, y te hago la continuidad histórica: Hipólito Yrigoyen, Arturo Illia, Raúl Alfonsín. Esa continuidad. Y yo lo sumo a Marcelo Torcuato Alvear, porque para mí, a pesar de que Alvear viene de Francia y lo que sea, si se mira la gestión de Alvear, mayor crecimiento de clase media de la historia, YPF, ferrocarriles, fue una gestión sin lugar a dudas transformadora y que amplió derechos sin dudas. En la línea histórica radical es esa, en contraposición con otros movimientos y con otros espacios que también han tenido algunos escenarios donde han gobernado, donde han conducido al partido, y que creo que no han sido tan exitosos como esta línea que te marco. Vos ponés como causa de este estiramiento conceptual la grieta, ubicándolo como un fenómeno más o menos reciente. Yo
me gustaría contraponer esta idea de que lo que hoy llamamos la grieta no es más que la continuidad de lo que hizo que en el 55, por ejemplo, el radicalismo apoyara los bombardeos de Plaza de Mayo, la Revolución Libertadora, etcétera, que tipos como Ilia, que sin duda deben haber sido personas muy valiosas, accedieron al poder en el marco de elecciones con el peronismo prohibido, proscripto. Entonces, ese estiramiento conceptual yo podría decir que es el antiperonismo, es el gorilismo que viene desde el 45 y que muchas veces hizo que el radicalismo terminara marchando con la ultraderecha, digamos, esto que vos decís que querés evitar ahora. ¿Por qué crees que la identidad antiperonista a veces tira más que las convicciones ideológicas o políticas de dirigentes que se reconocen a sí mismos como de centro-izquierda, pero que terminan alineándose con partidos que van en el sentido contrario o alejándose de peronismos que como vos decís, llevaron adelante banderas muy, muy valiosas para ese sector? Coincido bastante con tu análisis previo. Recomiendo a quienes esté viendo, yo estoy seguro que leíste La contradicción fundamental, que habla exactamente de eso. Menciona a una reconciliación histórica que tiene que haber entre las fuerzas populares en la República Argentina, que tiene que ver con olvidar el 55, olvidar el 66, olvidar el 73, olvidar el 89, olvidar el 99, el 2001 y sobre todas las cosas olvidar esas diferencias, en mi opinión, no sé si olvidarlas, pero por ahí indultarlas si se quiere y entender que si hoy no hay... Y yo creo que la contradicción fundamental también es la expresión de la grieta que vos mencionás del 55, nada más que se materializa de diferentes formas. Creo que si eventualmente no comprendemos y no hacemos entender, no solo las bases militantes, sino las bases sociales, que hay una división histórica en Argentina que tiene que ver con las personas y con los espacios que desarrollan y que construyen una propuesta que está pensada desde las clases populares, de las clases trabajadoras, de las clases medias, en beneficio de ellas, en la construcción de instituciones, podría decir yo, y el peronismo podría decir otra cosa distinta, pero que tenga que ver con la canalización de esas demandas en favor de ellas mismas. Y del otro lado, siempre una fuerza que cree en que los poderes enquistados, los sectores financieros, las empresas prebendarias, los grandes conglomerados mediáticos, las grandes vinculaciones con corporaciones del extranjero que tienen otros intereses, y que no los pongo del lado de son los malos. Probablemente creen en la teoría del derrame, probablemente crean en que van a llenar de riqueza a la Argentina. Para mí eso fracasó históricamente en la República Argentina. Creo que esa división tiene que ser la que a nosotros nos guíe a la hora de pensar una Argentina. Trabajar por esa contradicción fundamental para que gane esta parte, si se quiere, de la contradicción y después sí pelearnos entre nosotros y volver a discutir todas esas diferencias que tenemos y que también son valiosas para la construcción de Argentina. No es muy distinta que la idea que el propio Néstor Kirchner en su momento expresó en ese libro de diálogos con Di Tella antes de asumir como presidente, donde adoptaba la idea italiana, algo europeísta, si se quiere, de un polo de centroizquierda y un polo de centroderecha, que duró hasta la primera crisis de gobierno, cuando nuevamente decidió volver a replegarse en la identidad peronista, que son también siglos que pasan mucho. Yo estoy de acuerdo conceptualmente con eso y creo que evidentemente lo que necesita el campo popular, por decirlo de alguna manera, en la Argentina es una estrategia de acumulación amplia que dure más allá de la primera crisis para que no vuelvan siempre a recaer. Tengo que decirte que en esta idea de indultemos el 55, el 76, el 89, todo eso, hasta del otro lado podrán decir, bueno, el peronismo a nosotros no nos dejó lo que fuere, no importa acá hacer una revisión histórica de cada crisis, pero hoy todavía está vigente un aparato de persecución a dirigentes peronistas sostenido en gran parte por el radicalismo o por la coalición, sostenido o hasta impulsada por la coalición de la cual el radicalismo formaba parte hasta hace pocos meses, y que todavía al día de hoy tiene, por ejemplo, una condena sobre Cristina Fernández de Kirchner que no le permite ser candidata si ella lo decidiera en una elección, lo cual nos remite un poco a esos episodios históricos de prohibición que hablábamos. En Brasil pasó, por ejemplo, que un sector muy importante de lo que era la oposición a Lula hizo
A mí no me gusta la palabra autocrítica porque se utiliza en general, siempre el que se tiene que autocriticar es el otro, ¿no? Sí, Pero hizo una revisión muy importante de lo que había sido el Lavallato y del error histórico que había sido el Lavallato y lo reparó, o por lo menos está haciendo lo posible por repararlo. ¿Crees que en la Argentina está fértil para que un sector del radicalismo haga lo que hizo en Brasil? Bueno, toda esa parte que hoy en día Alckmin y demás acompañan a Lula en el gobierno y que fueron protagonistas del aparato contra él hace pocos años. No sé si está fértil, pero creo que tenemos la responsabilidad generacional de que haya terreno fértil para eso. No me detendría incluso tampoco en esta cuestión que tenga que ver con, como bien marcás, con la causa de Cristina, o con esto de que es cierto que hay espacios que promueven la persecución de dirigentes y de militantes que militan o que trabajan o que construyen un proyecto popular. Sucede, nosotros como radicalismo lo venimos viviendo, de hecho, desde el que nos salta radical, hasta amenazas que hemos sufrido, cosas que nos han pasado también. Eso también hasta incluso funcionó como, casi que agradezco en algún punto las amenazas, porque me han servido para acercarme a distintos dirigentes de espacios populares con los que probablemente no había ninguna causa para dialogar. No sé si causa, había mucha causa para dialogar. No había... no se había dado ese claro, paso. no atravesábamos esa puerta, ¿no? Y creo que eso nos tiene que hacer a nosotros encender la llama de vuelta. No sé si la reconciliación, porque tampoco sé si hay tanto para reconciliar. Pero sí, no volver a caer en el mismo error dentro de... Hay que entender que tenemos que tener una vocación de construcción de un proyecto popular amplio que después debe dividirse incluso. Yo creo que debe dividirse, pero debe dividirse en los términos de un piso mínimo de coincidencias, afirmar un estilo de compromiso para el futuro que no tenga nada que ver ni con Javier Milei, ni con estas cuestiones de que viene cualquier presidente y puede derogar o puede vender las empresas que hemos construido y que han funcionado como catalizadores de derechos o de desarrollo en Argentina, que pueda venir y pueda anular cualquier tipo de garantía de libertad a la hora de desarrollar el proyecto de vida propio. Estas cuestiones creo que se tienen que materializar. Yo lo vengo hablando con distintas fuerzas políticas, desde el peronismo hasta el PRO, la coalición cívica, gente que tiene ganas de pensar a futuro y que esos acuerdos interpartidarios, generacionales, si se quiere, digo generacionales porque por ahí los motorizamos nosotros, pero no me gusta hacer tampoco el corte a mí de la edad, necesitamos de todos, pero esos acuerdos tienen que después traducirse en política de Estado. Hoy la única política de Estado que hay en Argentina es la asignación universal por hijo, que Milei nos animó a tocar, a pesar de que hizo algún intento. Me parece que lo que tenemos que hacer ahora es ampliar ese abanico, comprometernos, si se puede incluso incluir al compromiso a toda la gente de la extrema derecha y de la derecha, mucho mejor, porque eso también les va a permitir a ellos, o les va a impedir hacerse los distraídos cuando, si les toca gobernar, esperemos que no, o nuevamente. Y creo que esos acuerdos tienen que traducirse en política de Estado. Y esas políticas de Estado tienen que contemplar la construcción de una Argentina en determinados límites que tengan que ver con los intereses de las mayorías y que pospongan un poco los intereses de los sectores eternamente favorecidos en la República Argentina. Creo que ese puede ser el inicio de esto que vos decís, de la construcción hacia adelante de las fuerzas populares y de la necesidad de pensar en una Argentina que crezca por la Argentina misma, por los argentinos mismos, y que entienda que ningún número en la República Argentina va a cerrar con una persona afuera del sistema. Te hago una última que tiene que ver con todo esto y de alguna manera lo sirve para redondear. Este año, 24 de marzo, cae domingo, va a ser seguramente una marcha histórica. Va a haber banderas de la Juventud Radical, pues muchos años faltaron. Durante mucho tiempo faltaron y se veía esta cosa de dirigentes diciendo es una fecha que se apropió el peronismo, el kirchnerismo, cuando en realidad me parece que es una fecha que algunos sectores abandonaron, quizás por no marchar junto con, por no sentirse cómodos, pero sin ninguna duda el radicalismo ha sido una pieza clave en el recuperamiento de la democracia en la Argentina y volver a reconstruir ese consenso del 83, que fue lo primero, que fueron a atacar quienes están ahora impulsando el modelo Milei, porque con el consenso del 83 no se podrían hacer muchas de las cosas que quieren hacer. Me parece que es importante, van a estar ahí, los vamos a ver ahí. Vos me preguntabas antes por qué ahora habría que creer que es el momento. El radicalismo después de 20 años va a volver a marchar a la Plaza de Mayo con las fuerzas populares. ¿Qué? ¿Va a ser la bandera de la UCR? ¿Va a ser la bandera de la Juventud Radical? ¿Cómo va a ser? ¿Te podés spoilear? No, claro, te lo puedo spoilear. Faltan acuerdos, por supuesto.
pero el radicalismo en su enorme mayoría va a estar en la Plaza de Mayo y va a llevar una columna muy grande junto con los sectores sindicales, con los sectores sociales, con los sectores partidarios y con toda la ciudadanía que se quiere acercar a marchar por las banderas de los derechos humanos en la República Argentina, que como bien dijiste, no se pueden entregar, nadie las roba porque son de la ciudadanía, porque son de la sociedad, porque son del pueblo argentino, y que es nuestro rol como una fuerza con vocación de pueblo, con vocación de mayorías, retomar, defender y desarrollar en conjunto con el resto de los partidos. Bueno, sería una muy linda foto, esperemos... Nos vemos ahí. Sí, dale. Agustín, muchas gracias por haber venido acá al Destape y por esta charla. Nosotros en un minuto venimos, día clave, día con medidas de fuerza, día con novedades en la rosca, día con novedades en los aumentos, como casi todos los días en este país. Tenemos un par de notas que van a dejar títulos, como acaba de dejar Agustín el título de que después de 20 años la UCR va a marchar el 24 de marzo pidiendo memoria, verdad y justicia.